La arena blanca cubre como un manto infinito el lado diurno de Taldain, donde nunca se pone el sol. Allí, Kenton se enfrenta al examen de su orden para reclamar su lugar en el Diem, y Crisaya, una duquesa del lado nocturno, cruza una tormenta por mar buscando una esperanza para su pueblo. Vamos a adentrarnos en la historia más antigua publicada del Cosmere. Al lío, ¿de qué va este cómic? Arena Blanca cuenta la historia de dos personajes sobre los que van a pivotar los puntos de vista de la trama, que bueno, luego podríamos decir que son tres, pero vamos a centrarnos en los dos importantes. Por un lado tenemos a Crisaya, personaje ya conocido por los fans del Cosmere de Sanderson, que en esta historia todavía es una muchachita confusa que busca su lugar en el mundo, concretamente en su país, Elis, ubicado en el lado nocturno del planeta y que, ante la amenaza del imperio conocido como la Dinastía, decide viajar al lado diurno en busca de los magos de arena. Y ahí es donde entra Kenton, el verdadero protagonista de esta aventura. Un joven maestro de la arena cuyo padre dirige el Diem como Lord Mastrel, con severidad pero rectitud, y al que se opone constantemente para demostrar que, aunque la maestría de la arena le es esquiva en gran medida, debido a sus bajas capacidades, puede llegar a ser un Mastrel de alto nivel. Por lo que decide presentarse al examen en el que se decidirá qué cinta y qué rango, como si de un arte marcial se tratase, poseerá de por vida. Esto no es así en disciplinas como el judo o el karate, pero así son los maestros de la arena. El resultado que sacas se mantiene para siempre. Sin desvelar mucho más, tenemos los cimientos de Arena Blanca. No quiero contar mucho porque para eso ya cada cual puede leerse el cómic, pero vamos, los personajes se van a cruzar, en el examen van a pasar cositas y un entramado político y geográfico mayor va a ser desentramado a lo largo de las páginas y los capítulos de esta novela gráfica. Así que ahora vamos a hablar un poco a nivel formal sobre qué tal están la historia, el mundo y los personajes de Kenton y compañía. Para no perder tiempo, voy a hablar sin ambajes y sin dar muchas vueltas. No quiero utilizar el apelativo mediocre, porque principalmente se usa de manera peyorativa y no es lo que busco, pero es sencillamente lo que me parece cuando pienso en Arena Blanca. Como la que la gente suele pensar de Elantris, que es una novela que a mí me gustó. Está bien, es de calidad media. Kenton mola como prota. No creo que tenga una personalidad hechizante, pero empatizas con él a lo largo de sus pasos por el cómic, y aunque tampoco es un prisma de emociones, no es para nada plano como un folio. Y por otra parte sí, sale Cris, pero no es la Crisaya que los fans acérrimos del Cosmere conocen, o al menos no del todo, ya que, si no me equivoco, Arena Blanca es la historia que más atrás está en la cronología que se ha publicado en el universo de Brandon, y aquí el personaje se está construyendo un poco a sí mismo. Luego, para los Fandersons, esa gente adicta a los sistemas de magia duros que se pueden encajar en un Excel, el sistema de magia del cómic es interesante, visualmente grato, lo cual le viene genial siendo una historieta, y tiene posibilidades de desarrollarse más y dar más juego, pero no tanto para destacar especialmente entre los tantos otros sistemas mágicos que ha creado el autor. Y sí, hay una Skirla en Taldain, pero realmente no tiene apenas presencia en la historia, por no decir ninguna más allá de su investidura, y si vienes de otras historias del Cosmere, pues bueno, es una más de tantas. El problema principal es que la trama es de las más básicas de Sanderson y sus conexiones con el resto del Cosmere, lo que muchos fans buscan como si fuesen las escenas postcréditos de una película de Marvel, son menores. Es decir, el desierto de Losant está guay, pero si has leído Dune o vienes del Archivo de las Tormentas, vas a encontrar muchos pilares narrativos básicos y poco novedoso y atrayente. No te va a impedir pasar un buen rato, desde luego, pero la épica que te ofrece, por ejemplo, Roshar respecto a esta aventura la hace quedar como una versión descafeinada de lo que el autor refinaría posteriormente. Si nos metemos puramente en el desarrollo de la historia, múltiples hilos se quedan abiertos o simplemente sin respuesta, y no resulta tan satisfactorio como en otras novelas autoconclusivas en las que Sanderson juega esta carta. Además, no tiene pinta de que vayamos a ver más de Taldain próximamente. O vamos, al menos de estos personajes, por lo que la resolución de algunas tramas pues no se percibe como tal, sinceramente. Y eso después de haber estado leyendo el Omnibus o edición definitiva de esta obra, que no es precisamente corta. Arena Blanca ocupa casi 500 páginas y, si os digo la verdad, yo creo que la duración está bien. Tiene demasiadas subtramas como para condensar más la historia, pero alargar el cómic ya se me antoja innecesario. Lo que necesitaría en todo caso sería una secuela. Pero como no está ni se la espera, vamos a centrarnos en hablar del cómic que sí tenemos. Para empezar a leer te cascan unos agradecimientos, una presentación, un prefacio, un glosario y 2 páginas de info y lore, lo que sería como el Ars Arcanum que en las novelas del Cosmere suele ir como un apéndice al final del libro.
Claro, esto para un neófito o una persona que simplemente lea este cómic sin tener ni idea del autor artífice de todo, puede abrir el tomo y pensar: ¿qué tengo que sacarme una oposición para empezar a leer el cómic? Colega, que la historia no es tan compleja, parece que necesite un doctorado. Esto es una exageración, pero se entiende. Según van pasando, los capítulos intercalan más fragmentos del Arcanum, que tiene cierto sentido estructural al ver los lectores cómo Chris, desconocedora del lado diurno, va obteniendo la información que apunta. Esta estructura, aunque no tenga nada que ver formalmente, me recordó a Watchmen, por el hecho de ofrecerte párrafos de documentos entre capítulo y capítulo del cómic, pero en Arena Blanca es básicamente curiosidades y asentar información de manera ordenada para esclarecer algunas dudas de los gustosos de los sistemas mágicos. Aunque tampoco es de extrañar, ya que Sanderson ha comentado que fue la propia obra de Alan Moore y David Gibbons la que lo inspiró para añadir estos apéndices en sus novelas desde El Camino de los Reyes. En fin, todo esto va sucediendo dividido en 3 partes, teniendo cada parte a su vez una subdivisión en capítulos, y para mí es en el tercer tomo, lo que sería la tercera parte, cuando la historia pilla la carrerilla final y todo se vuelve más fluido y disfrutón. Pero bueno, tenemos trama y forma. Hablemos de las manos que las hicieron. Lo primero que hay que saber es que este cómic se basa en un borrador. Rick Hoskin adapta el manuscrito de la primera novela que Sanderson escribió y terminó. Para poner en contexto, Elantris, la primera que se publicó, fue la sexta que terminó. Por lo tanto, ya podemos ver que estamos ante una creación muy temprana del autor. Un fragmento del cómic, concretamente del primer capítulo, que no del prólogo, así como el pedazo equivalente de la versión en prosa, se publicó en Arcanum Ilimitado, aunque ahí el cómic estaba en escala de grises. Pero no es el libro del Arcanum lo que nos interesa aquí. Para hacer la obra completa, Arena Blanca pasó por muchas manos. A saber, 2 guionistas, Sanderson, 6 dibujantes y 5 coloristas, algunos de ellos equipos, 2 rotulistas y una diseñadora inicial de personajes. Y tú puedes pensar, ¿tantas vueltas y manos han tenido que dar para esto? Como cuando ves los créditos de una canción que tiene 8 autores o compositores. En el cómic americano, sobre todo en series regulares de superhéroes, no es tan raro ver esto, pero no estamos ante una obra tan extensa ni con unos ritmos de publicación tan locos, creo yo, porque si no me equivoco, la historia salió en 3 partes y no capítulo a capítulo de manera semanal o mensual. El dibujo de Julius Gópez, que se encarga de casi 2/3 del cómic, es el más cargado de líneas de todos los dibujantes, cortos trazos finos que dotan a los personajes de mayor agresividad y, en general, expresividad. Luego, Julius Soza hace una transición en el último capítulo de la segunda parte, con un estilo más tirando a la animación, colores más vivos, menos detalle y más líneas gruesas para delimitar formas, para así dar paso en la tercera parte a Fritz Casas, que por ubicar usa un estilo un poco a caballo entre los 2 dibujantes anteriores. Ni mucha línea, ni mucho detalle, ni mucha masa de color y líneas gruesas. Navetse Citro, por otra parte, se encarga del prólogo, las primeras escenas de Chris y la portada del tomo, y creo que es el dibujante que más a su aire va de los 4, lo cual es curioso, porque es el primero que lees al abrir el cómic, y el que marca más la pauta es Julius Gópez. En fin, después de todo esto puede parecer que quiero prenderle fuego al cómic o algo, pero nada más lejos de la realidad. He podido disfrutar de su lectura, y si te llama la atención, léelo. No seré yo quien intente apartarte de esta historia, pero lo que no puedo es, aun habiéndome entretenido a ratos, dejar de ver sus carencias y posibilidades. No sé, quizá lo esté juzgando con demasiada dureza, quizá estemos hablando de un buen cómic, con una historia, una magia y un mundo entretenidos. Pero ay amigo, para bien y para mal, la sombra de Sanderson sobre sus propias obras es alargada, y más si son del Cosmere, y es imposible no enfrentar en una escala Arena Blanca con el resto de historias que Brandon ofrece. Igualmente, no creo que importe mucho, porque tengo una teoría. Este cómic está condenado a desaparecer. Es una rareza dentro de la obra de Brandon Sanderson, simplemente por el medio en el que se ha publicado, y está aún más en tierra de nadie porque apela a un gran público que está acostumbrado a leer exclusivamente novelas de fantasía y no tebeos ni mangas, por mucho que pidan adaptación de anime de algunas de las obras del autor. Consciente de esto, y en parte también porque entiendo que quiere dejar el total de su titánica obra en prosa para no marear tanto con un universo transmedia, Sanderson se encuentra ya realizando la novelización del cómic, es decir, la novela que es una versión primigenia del trabajo del noveno arte que adaptaba el borrador de su primera novela, cerrando así el círculo. Y en unos años, cuando salga esa novela de Arena Blanca, ¿qué pasará con este cómic? ¿Qué pasará con un trabajo que no ha podido despegar en el grueso del público del autor,
y tampoco ha logrado destacar como para atraer a suficiente gente de su propio medio en el mundo de las viñetas. Pues, sinceramente, y espero equivocarme, yo creo que simplemente esta edición desaparecerá. Se convertirá en una rareza para los más fanáticos, un objeto de coleccionista, y la gente que quiera leer la historia de Kenton en Taldain se hará, como con el resto de los trabajos de Brandon, con la novela, desapareciendo así este cómic como un grano de arena en el Cosmer.